País virtual versus país real. ¿Siempre fue así? Empezamos a hablar de historia argentina y ya tenemos que empezar a hacer referencia a los ingleses. Estos días, casualmente o no tanto, veía los editoriales de algunos grandes diarios, escuchaba a algunos intelectuales argentinos apoyando la ocupación colonial de nuestras Islas Malvinas de parte de Gran Bretaña. En fin, vayamos a lo nuestro. Los ingleses nos tienen ganas desde 1806. El 25 de junio de ese año cruzaron el charco. El virrey de entonces, a cargo del gobierno, un tal Sobremonte, apenas vio el quilombo que se avecinaba, manoteó lo que pudo y se rajó. Al virrey no se lo vio más. Total, para una autoridad colonial, abandonar una ciudad no era tan grave. De otro lugar, podía organizar una reconquista y Sobremonte se dispuso a hacerlo muy, pero muy lentamente. Pero claro, mientras tanto, quienes vivían acá en Buenos Aires tenían que bancarse a los ingleses y no podían huir todos, ni querían, como hizo Sobremonte. Lo que buscaban era sacarse de encima a los invasores que ocupaban su ciudad. Así, un grupo de criollos armó una resistencia y se decidió a atacar a los ingleses. La cuestión es que los criollos, con lo que tenían a mano, defendieron la ciudad del ataque inglés, por entonces el ejército más poderoso del mundo. Y los vencimos. ¿Qué aprendimos? Que podíamos defendernos solos, sin la ayuda de España. El pueblo unido jamás será vencido. No fue la consigna de esos días, pero la idea ya estaba germinando. Nos decían que era mejor ser colonia, pero comenzamos a ser nación. En 1912, una vez aprobada la ley Sáenz-Peña del voto secreto y obligatorio, las élites, los pequeños grupos de poder que se habían adueñado del país, sufrieron un duro golpe. ¿Cómo seguir manejando el país ahora si la chusma, como llamaban ellos despectivamente a las clases medias y bajas, podían elegir por sí mismos a sus representantes? Así llegó al gobierno, en 1916, Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, que impulsó políticas populares y se tuvo que enfrentar, cuando no, a sectores oligárquicos que, ligados a intereses extranjeros y con la ayuda de los grandes medios, socavaron poco a poco la confianza en su gobierno. Y esos sectores, lo sabemos, tratan a nuestro país como si fuera un televisor viejo. Si no anda como ellos quieren, se viene el golpe. Y literalmente con un golpe inauguraron en 1930 el triste y trágico acuerdo entre oligarquía y un sector del ejército que se mantuvo con intermitencias hasta 1983. Allí comenzó lo que conocimos como década infame. No fueron los 90. Estamos hablando de la década del 30. Aunque, si vamos al caso, los 90 también fueron infames. Nos decían que el voto debía ser calificado, pero establecimos el sufragio universal, secreto y obligatorio. En los años 90, el neoliberalismo sembró la idea de que para llegar a ser potencia había que librarse de las obsoletas empresas públicas. Desde los medios masivos, y hablándole a una tal Doña Rosa, impusieron el mensaje de que las privatizaciones eran la mejor opción. Mientras tanto, las empresas interesadas en el país repartían muchísimo dinero para apoyar esas mismas ideas disfrazadas de auspicios publicitarios. La fiebre privatizadora desguazó al Estado y entregó la luz, el agua, el gas, el teléfono, los trenes, los aviones, el correo y las jubilaciones al mejor postor. Bueno, más bien al peor, y así no fue. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que ese modelo nos llevaba al desempleo, la pobreza y la dependencia. Quizá demasiado. Hasta que llegó el 2003 y las cosas empezaron a cambiar. La idea de un país para todos y todas asomaba. Y trabajando junto todos los argentinos. Y a poco empezamos a recuperar lo perdido. El correo, el espacio radioeléctrico, Aguas Argentinas, Enarsa, Tandanor, las AFJP y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahora, YPF.
La ecuación es simple. Nuestras empresas, nuestro esfuerzo, nuestra ganancia. Recuperando lo nuestro, empezamos a construir un futuro, un país. Una palabra que no casualmente lleva una S al final, porque es plural, es de todos. Nos decían que los servicios públicos tenían que ser rentables para sus dueños, pero con el Estado pusimos la economía al servicio de toda la sociedad. Si te fijas bien, ante cada acontecimiento histórico de nuestro país, aparecieron por lo menos dos versiones distintas de lo que nos convenía o de lo que no nos convenía. Que los ingleses nos dijeran en 1806 que nos convenía ser su colonia, o en 1845 que nuestros ríos no tenían que ser nuestros, y que ahora nos pidan que respetemos la autodeterminación de un grupo de habitantes implantado luego de una ocupación militar sobre nuestras tierras. Es lógico, son ingleses. Lo loco es que siempre haya habido quienes decían lo mismo viviendo acá y siendo parte de nuestro pueblo. Nos han querido convencer de cada cosa. Por suerte, no le dimos bola y confiamos en nuestro propio criterio. A Belgrano no le importó que dijeran que no diera la lucha por nuestro territorio en el norte. A Rosas y a Mansilla no les importó que algunos dijeran que nuestros ríos tenían que ser libres de nosotros mismos. A los trabajadores no les importó que dijeran que Perón era un tirano o un demagogo. A Evita no le importó que dijeran que las mujeres no podían votar. Y a las madres tampoco les importó que dijeran que estaban locas y que los desaparecidos sencillamente no existían. Gracias a que Néstor desconfió de los que decían que a Estados Unidos no se le podía decir nada porque era un país grande y todopoderoso, y nosotros uno pequeñito, pudimos decirle no al ALCA y al FMI, y fortalecer en cambio los intereses regionales de América Latina. Y si nos quedábamos con el bombardeo mediático que nos tiraron los dueños de los grupos monopólicos que se oponían a la democratización de los medios, hoy seguramente no podríamos disfrutar, por ejemplo, de la pluralidad de voces que garantiza la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y mirá si Cristina le hacía caso a los diarios y a los comentaristas de radio y televisión que desde muy tempranísimo nos asustaban con que si estatizábamos la CFJP no habría más jubilaciones para nadie. Por suerte, no le dimos mucha bolilla y ahora tenemos más jubilados y con mejores jubilaciones. Y por si fuera poco, pudimos otorgar la asignación universal por hijo. Siempre fue así, un mismo hecho y dos o más interpretaciones. Si no, fíjate el festejo del primer centenario de la patria. Nos decían que éramos una potencia mundial y mientras los ricos festejaban, la gente no podía salir a la calle porque había estado de sitio. En cambio, el bicentenario, hace poquito, ¿te acordás? Lo festejamos todos. Todos ellos y muchos más confiaron en que nuestro pueblo puede y debe tener un criterio propio, que surja de nuestro propio sentido común y que defienda nuestros intereses, los intereses argentinos y latinoamericanos. Los pueblos, cuando desarrollan su propio pensamiento, son más libres, más soberanos y, sobre todas las cosas, mucho más felices. Nos decían, nos dicen, pensemos y hagamos. Argentina, un mundo de ideas transformadoras.